El hangar de Sterling Aviation era un santuario de perfección aséptica, un templo erigido en honor a la velocidad y al lujo. El suelo, de un hormigón pulido que reflejaba las luces LED del altísimo techo, parecía vasto e inmaculado, libre de cualquier mancha de aceite o polvo. El aire olía a metal frío, queroseno y al sutil aroma del fracaso caro. Herramientas de precisión, que valían más que coches populares, descansaban en sus nichos designados, organizadas con una meticulosidad casi quirúrgica. La atmósfera era de una quietud tensa, una calma forzada que precede a una tormenta. Era un lugar donde el poder financiero se encontraba con la ingeniería de punta, pero que, en aquellas últimas semanas, se había convertido en el escenario de una frustración silenciosa y creciente, un monumento a la impotencia tecnológica. En el centro de todo, como un depredador magnífico pero dormido, reposaba el Ícaro, un jet ejecutivo de última generación, valorado en decenas de millones de dólares, con líneas aerodinámicas que parecían haber sido esculpidas por el propio viento. Su fuselaje plateado, sin un solo rasguño, reflejaba el ambiente estéril a su alrededor, pero su silencio era anormal. No era solo una máquina, era la personificación del ego de su dueño, Arthur Sterling, un símbolo de su dominio sobre el mundo. Y ahora estaba inerte, mudo, un gigante de metal derrotado por un fantasma en sus circuitos. El silencio del Ícaro era más ensordecedor que el rugido de sus motores, haciendo eco del fracaso de todos los que osaron intentar despertarlo de su sueño forzado. En medio de esa grandiosidad metálica y tensión palpable, una figura pequeña y discreta parecía casi invisible. Leah, una niña de 12 años, se sentaba en un rincón apartado con las piernas cruzadas y una tablet en su regazo. Su estructura era delicada, casi frágil, pero sus ojos, grandes y de un castaño profundo, se movían con una rapidez e intensidad que desmentían su aparente pasividad. No solo veían, escaneaban, analizaban y descomponían cada detalle del ambiente. Rara vez miraba directamente a las personas, prefiriendo enfocarse en las complejas geometrías de las máquinas, en los patrones de luz en el suelo o en la danza de las partículas de polvo en los pocos rayos de sol que invadían el hangar. Esta historia te dejará sin aliento, pero antes de continuar, necesito pedirte algo de corazón. Estamos en una misión para llegar a nuestros primeros 1000 suscriptores, y tú eres la pieza clave para lograrlo. Por favor, detente un segundo, haz clic en el botón de suscribir y activa la campanita. Tu apoyo es el combustible que nos permite seguir contando historias como la de Leah, y para sentir la fuerza de nuestra comunidad, comenta desde qué ciudad o país nos estás viendo. Vamos a romper esa meta juntos ahora mismo. Leah estaba allí por su padre, Marcos, un mecánico junior en el equipo de mantenimiento. Para ella, el hangar no era un símbolo de riqueza, sino un parque de atracciones sensorial, una sinfonía de sonidos y texturas que la fascinaban. Mientras otros oían el ruido industrial, ella oía melodías. El zumbido distante de un generador, el clic metálico de una llave de torsión, el leve vibrar del sistema de ventilación. Para Leah, cada sonido contaba una historia, cada máquina tenía una voz. Su tablet no era para juegos o redes sociales, era su herramienta de expresión, una ventana a través de la cual traducía el mundo caótico en diagramas perfectos y esquemas de una claridad asombrosa, dando forma a pensamientos que sus palabras rara vez lograban alcanzar. Su percepción del mundo era un arma de doble filo. La misma sensibilidad que le permitía oír la resonancia sutil de un rodamiento defectuoso a metros de distancia también convertía el sonido de una conversación alta o el toque inesperado de alguien en una agresión sensorial. El autismo no era una enfermedad para Leah. Era el sistema operativo de su mente,
uno que procesaba datos en una frecuencia diferente al resto del mundo. En el hangar, entre las máquinas predecibles y lógicas, encontraba una paz que el mundo social rara vez le ofrecía. Las máquinas no mentían, no tenían segundas intenciones. Funcionaban según reglas claras, y cuando se rompían era un rompecabezas, un desafío que su mente anhelaba resolver. Era esa fascinación la que la mantenía absorta, dibujando en su tablet el complejo sistema de cableado del Ícaro, basado en los esquemas que su padre estudiaba en casa. No veía solo líneas y componentes, veía el flujo de energía, las interrupciones, las anomalías. Sus dedos se deslizaban por la pantalla, creando representaciones que eran más que copias, eran diagnósticos. Sentía la frustración de los ingenieros de élite que circulaban alrededor del jet como buitres, con sus equipos caros y sus discusiones acaloradas. Buscaban el fallo con los ojos y con sus aparatos, pero Lía, en su silencio, estaba escuchando la confesión del avión, un secreto susurrado en una frecuencia que solo ella podía captar. Marcos, su padre, era un hombre de pocas palabras, pero de una comprensión inmensa. Nunca trató a su hija como si algo estuviera roto en ella. Al contrario, veía la belleza y el poder de su mente única. Era su traductor para el mundo y el protector de su espacio sagrado. Mientras los otros mecánicos veían a Lía como la hija extraña de Marcos, él la veía como su brújula, la persona que observaba el mundo con una claridad que él mismo no poseía. La confianza entre ellos era absoluta, construida no sobre conversaciones, sino sobre años de gestos, de miradas y de una aceptación incondicional que era el cimiento del universo de Lía, permitiendo que su mente floreciera en seguridad. El problema del Ícaro se había convertido en una leyenda en el hangar, un fallo eléctrico intermitente y fantasmagórico que desafiaba toda lógica. Sin previo aviso, el sistema entero del jet moría, para después, horas o días más tarde, volver a funcionar como si nada hubiera pasado. Los ingenieros más renombrados del país, traídos a peso de oro por Arthur Sterling, habían pasado semanas en el hangar. Cambiaron componentes, rehicieron el cableado, ejecutaron cientos de diagnósticos, pero el fantasma permanecía. El fallo era un insulto a la ciencia, una anomalía que le estaba costando a Arthur no solo dinero, sino algo que valoraba mucho más: su reputación de hombre infalible. Mientras el equipo de expertos se ahogaba en datos y teorías complejas, Lía seguía una línea de investigación completamente diferente. Desde su rincón escuchaba al avión. Incluso apagado, no era totalmente silencioso para ella. Había un zumbido casi imperceptible, una vibración armónica minúscula que parecía incorrecta, como una nota desafinada en una orquesta perfectamente afinada. Cerraba los ojos y en su mente veía la vibración recorrer los cables, buscando una debilidad, un punto de resonancia donde la energía se acumulaba y causaba el colapso. Era una hipótesis, nacida de la pura percepción sensorial, algo que ningún instrumento caro sería capaz de detectar. No necesitaba la comprensión de los demás, solo quería la oportunidad de mostrar de lo que era capaz. Una lucha silenciosa que tantos enfrentan diariamente, buscando solo un espacio para que su verdadero potencial sea visto, sin los filtros del prejuicio. Es un viaje que resuena en tantos lugares y queremos sentir la fuerza de nuestra comunidad. La puerta del hangar se abrió con un estruendo, rompiendo la quietud tensa. Arthur Sterling entró y la temperatura del ambiente pareció bajar varios grados. A sus 50 y tantos años, era un hombre tallado por el poder, con un traje impecable que no podía ocultar la furia que emanaba de cada poro. Su rostro era una máscara de impaciencia y desprecio. No caminaba, marchaba por el hangar, y cada paso hacía eco de su autoridad y su insatisfacción. Sus ojos barrieron al equipo de ingenieros
y ellos se encogieron bajo su mirada, sabiendo que la tormenta que se había estado formando durante semanas estaba a punto de desatarse sobre ellos. ¡Semanas! Llevan aquí semanas, y este trozo de metal de $100 millones sigue siendo el pisapapeles más caro del mundo. Su voz era como el rasgar de metal cortante y fría, llenando cada rincón del vasto espacio. Gesticulaba en dirección al Ícaro con un asco contenido. Les pago los salarios más altos del mercado, traigo los mejores equipos, ¿y qué recibo a cambio? Excusas y teorías. Yo no vivo de teorías, señores. Vivo de resultados, algo que parece ser un concepto extraño para todos ustedes. Espetó, su frustración convirtiéndose en pura humillación pública para su equipo. Fue entonces cuando su mirada recorrió el hangar y se posó sobre la figura pequeña y silenciosa de Lía. Frunció el ceño, la irritación profundizándose en sus facciones. Ver a una niña allí, en su dominio de alta tecnología, en medio de su crisis, le pareció la ofensa final. ¿Qué es esto? ¿Desde cuándo esto? ¿Es una guardería?, preguntó él, la voz goteando sarcasmo sin dirigirse a nadie en particular. Se acercó, sus zapatos caros haciendo un sonido agudo y amenazador sobre el suelo pulido. Miró de Lía a su padre, Marcos, que se acercó para proteger a su hija, y una sonrisa de desdén se formó en sus labios. La ira de Arthur, hasta entonces difusa, encontró un objetivo. Vio en Lía y en su padre la personificación de la incompetencia que creía que lo rodeaba. No veía una mente brillante, solo una niña fuera de lugar. No veía un padre dedicado, solo un mecánico de bajo rango. El escenario estaba preparado. La frustración de un hombre poderoso, la genialidad silenciosa de una niña autista y la quietud de un avión que guardaba un secreto estaban a punto de colisionar. La apuesta aún no se había hecho, pero las piezas del tablero ya estaban posicionadas para el enfrentamiento que cambiaría la vida de todos para siempre. Arthur Sterling caminó hasta quedar a pocos metros de Lía, su cuerpo alto e imponente proyectando una sombra sobre la niña. «Marcos, ¿verdad?», dijo él, el nombre de su empleado goteando desprecio. «Te pago para reparar aviones, no para operar una guardería. ¿Cuál es la explicación para esto?». Sus ojos fríos como el hielo se fijaron en Marcos, ignorando completamente a Lía, como si fuera un objeto irrelevante en la escena. El aire se volvió pesado, y los otros mecánicos e ingenieros detuvieron lo que estaban haciendo, convirtiéndose en espectadores silenciosos de una ejecución pública. La humillación era una herramienta que Arthur manejaba con la misma precisión que un cirujano maneja un bisturí, y estaba a punto de operar. Marcos se posicionó sutilmente entre Arthur y su hija, un gesto protector casi instintivo. Su voz salió tranquila pero firme, un contrapunto a la furia mal contenida del magnate. «Señor Sterling, le pido disculpas si su presencia le molesta. Está de vacaciones escolares y no tenía con quién dejarla. Es tranquila, no toca nada, solo le gusta observar las máquinas». La simplicidad de la explicación pareció enfurecer a Arthur aún más. No quería excusas, quería un motivo para su ira, y la calma de Marcos le estaba negando esa satisfacción. Quería que sus empleados temblaran, que sintieran el peso de su desagrado de forma abrumadora. «¿Le gusta observar?», se burló Arthur, una risa corta y sin humor escapando de sus labios. «Genial. Entonces ha tenido una vista privilegiada del mayor espectáculo de incompetencia que el dinero puede comprar. Quizás haya aprendido cómo no hacer el trabajo». Se giró hacia el equipo de ingenieros. «¿Ven? Hasta una niña puede ver que no saben lo que están haciendo. ¡Qué inspiración!». El sarcasmo era un arma brutal, y la usaba para herir a todos, ampliando el círculo de su frustración para que nadie escapara de su ira. Cada palabra estaba calculada para disminuir y desmoralizar, reafirmando su poder absoluto en aquel ambiente. Mientras la tormenta verbal se desarrollaba, algo en la mente de Lía encajó.
El sonido armónico que había estado rastreando, la furia en la voz de Arthur, la vibración del suelo bajo sus pies, todo se conectó, formando un camino claro hacia la solución. Aquel zumbido irregular no era un síntoma, era la causa misma, una frecuencia parásita que engañaba a los diagnósticos. Con una urgencia silenciosa, tiró de la manga de la camisa de su padre. Sus ojos no demostraban miedo por los gritos, solo una concentración intensa. Giró la pantalla de su tablet hacia Marcos, donde un diagrama complejo brillaba, mostrando no solo el problema, sino la elegante y simple solución que había concebido. El diagrama en la pantalla era de una genialidad desconcertante. No era un dibujo infantil, sino un esquema técnico que superaba en claridad a los propios manuales del fabricante. Mostraba un pequeño nudo en el sistema eléctrico principal, donde dos frecuencias de operación, supuestamente independientes, se superponían en picos de energía, creando una resonancia armónica que llevaba al apagado total como medida de seguridad. Había dibujado un circuito de anulación, una pieza personalizada que funcionaría como un filtro, aislando las frecuencias y neutralizando la interferencia. Era una solución que ningún software de diagnóstico podría prever, pues nacía de una comprensión casi orgánica de la máquina, de sentir su física y no solo leer sus datos. Antes de que Marcos pudiera procesar completamente la información, Arthur Sterling se movió con una rapidez sorprendente. ¿Qué tenemos aquí? La niña prodigio tiene una idea, se burló, arrancando la tablet de las manos de Leah. El gesto fue brusco, violento, y por un instante el mundo de Leah pareció inclinarse. La pérdida súbita del contacto con su herramienta de expresión fue como si le hubieran robado la voz. Arthur miró la pantalla, esperando encontrar un juego o garabatos sin sentido. En cambio, sus ojos se encontraron con el esquema técnico. Por un breve segundo, la confusión genuina atravesó su rostro. La complejidad de lo que veía era innegable, pero su cerebro se negaba a conectar aquello con la niña parada frente a él. La confusión de Arthur rápidamente se transformó en desprecio, una defensa arrogante contra algo que no podía comprender. «¿Esto es una broma?», gruñó, devolviendo la tablet a Marcos con desdén. «¿Estás tratando de engañarme con dibujos de tu hija para salvar tu empleo? ¡Qué patético!». Se giró hacia los ingenieros, alzando la voz para que todos en el hangar lo oyeran. «Miren a qué punto hemos llegado. El mecánico junior ahora trae los dibujos de su hija autista como solución. Una niña que apenas puede mirarnos a los ojos va a arreglar un sistema que los mejores del mundo no pudieron descifrar». La humillación fue directa y brutal. El uso de la palabra autista como un insulto, una forma de invalidación, flotó en el aire como un veneno. Marcos sintió que la sangre le hervía, pero antes de que pudiera decir algo, Arthur continuó su ataque, ahora enfocado en el ingeniero jefe, el señor Fernández. «¿Y tú? ¿Te vas a quedar ahí parado, mirando? ¿Vas a escuchar a una niña que ni siquiera habla bien? ¿Eso es lo mejor que tienen? ¿Para eso les pago fortunas? ¿Para ser superados por garabatos en una pantalla?». La furia de Arthur era ciega, un incendio descontrolado que quemaba la lógica y la razón, alimentado solo por su ego herido. Fue en ese momento, en la cima de su arrogancia, que la idea más perversa y grandiosa se le ocurrió. Una sonrisa cruel se extendió por su rostro. Se sentía invencible en su ira y quería dar una lección final, una demostración de poder que sería recordada por todos. «¿Saben una cosa?», anunció, su voz resonando con una autoridad teatral. «Vamos a hacer esto interesante. Vamos a probar la teoría de la pequeña genio». Miró directamente a Leah, luego a Marcos, saboreando el miedo y la incertidumbre que veía en los ojos del padre. El silencio en el hangar era total, todos conteniendo la respiración, anticipando el golpe final. Señaló al Ícaro con un gesto grandioso. «Haré una apuesta contigo, Marcos, una apuesta pública». La multitud de empleados se encogió,
sintiendo la gravedad del momento. Deja que tu hija lo intente. Dale todas las herramientas que necesite. Si esta niña logra arreglar lo que estos genios no pudieron, le doy el avión. El Ícaro será suyo. El título de propiedad, los documentos, todo. La propuesta era tan absurda, tan increíble, que un murmullo de asombro recorrió el hangar. Arthur Sterling estaba apostando su bien más preciado, el símbolo de su imperio. Luego asestó el golpe de gracia, el otro extremo de la apuesta. Pero su voz bajó, volviéndose aún más amenazadora. Si falla, si siquiera raya la pintura o si, al final, el avión no enciende perfectamente, no solo estás despedido, estás en la calle, hoy, y me aseguraré de que nunca más trabajes en un hangar en esta ciudad o en cualquier otra. La apuesta estaba hecha. La vida de Marcos y el futuro de su familia contra la arrogancia de un millonario. La tensión era casi insoportable, un nudo en el estómago de cada persona presente, excepto en el de Leah, cuyos ojos brillaban con el desafío. El peso de la apuesta aplastó a Marcos. El miedo paralizó sus músculos. Perder el empleo sería devastador, pero la idea de que Leah cargara con la culpa de su ruina era 1000 veces peor. Miró a su hija, su corazón roto por la crueldad de la situación. Estaba a punto de negarse, de suplicar, de tragarse su orgullo y disculparse por algo que no había hecho. Pero entonces vio la mirada de Leah. No había miedo allí, solo una calma resuelta, una certeza que trascendía la lógica. Ella no veía la apuesta, el avión o la amenaza. Veía un rompecabezas que sabía, con cada fibra de su ser, cómo resolver. Leah dio un paso adelante, un movimiento pequeño, pero que atrajo la atención de todos. Miró a su padre y le dio un leve asentimiento con la cabeza. Fue casi imperceptible, pero para Marcos fue como un grito de guerra. Era la confianza de ella en él y la de él en ella. En ese instante, el miedo de Marcos se disipó, reemplazado por una fe inquebrantable en su hija. Se giró hacia Arthur Sterling, el cuerpo erguido, la voz firme. Aceptamos su apuesta. Las palabras resonaron en el silencio, sellando el destino de todos en el hangar y dando inicio al acto más importante de la vida de Leah. El desafío había sido aceptado. Para Arthur era un juego de poder, una forma de reafirmar su dominio. Para Marcos era un acto de fe desesperado, pero para Leah era simplemente el siguiente paso lógico. La humillación, las palabras crueles, la presión abrumadora, todo eso se convirtió en ruido de fondo. Su mente ya estaba trabajando, enfocada únicamente en la tarea que tenía por delante. Se dio la vuelta y caminó hacia el Ícaro, su pequeña figura moviéndose con un propósito que contrastaba con el caos emocional que acababa de ser desatado. El hangar entero observaba, sin saber que estaban a punto de presenciar un milagro de la ingeniería. Herida, pero más motivada por el desafío técnico que por la apuesta en sí, Leah se sentía en su elemento. La complejidad del problema era un bálsamo para el dolor que las palabras de Arthur habían causado. Se detuvo ante la enorme aeronave, el gigante de metal que guardaba el secreto. Sus ojos recorrieron el fuselaje, no con admiración, sino con el enfoque de un depredador estudiando a su presa. Ya no era una niña en un hangar, era una experta en su laboratorio, y el Ícaro era su paciente. La apuesta, el avión, el empleo de su padre, todo desapareció. Solo quedaba el problema y la solución que existía en su mente. Con una calma que sorprendió a todos, se giró hacia el señor Fernández, el ingeniero jefe que Arthur había humillado. No habló, simplemente levantó su tablet, mostrando una única palabra escrita en la pantalla en letras grandes. Silencio. La petición era absoluta. No quería conversaciones, susurros o el sonido de herramientas cayendo. Necesitaba un vacío auditivo para poder escuchar lo que nadie más podía. El señor Fernández, que momentos antes se sentía derrotado, miró a los ojos de la niña y vio algo que no había visto en sus colegas en semanas.
Certeza. Asintió, su curiosidad profesional superando su escepticismo. El ingeniero jefe asumió el mando, su voz resonando con una nueva autoridad. Han oído a la niña. Quiero silencio absoluto en este hangar. Apaguen los generadores de emergencia, las luces no esenciales. Detengan todos los sistemas. Quiero este lugar tan silencioso como una tumba. El equipo, aturdido, pero compelido por el extraño giro de los acontecimientos, obedeció prontamente. Las luces se apagaron, los zumbidos de los equipos murieron, y una quietud profunda y casi sagrada descendió sobre el hangar. Solo las luces de servicio iluminaban al Ícaro, creando un escenario dramático para lo que estaba por venir. Cada insulto que recibió fue solo un ruido de fondo, porque en su silencio, ella ya tenía la respuesta y la solución. Sabía que la verdadera fuerza no estaba en responder a las provocaciones, sino en demostrar, con acciones, su valor inestimable. En el silencio ahora opresivo, Lía sacó de su mochila un par de auriculares especiales. No eran para música, sino dispositivos de amplificación sónica, diseñados para captar y aislar frecuencias minúsculas. Se los puso, y para ella, el mundo exterior desapareció, reemplazado por un universo de vibraciones y sonidos sutiles. Cerró los ojos por un momento calibrando sus sentidos. Su audición aguda, a menudo una fuente de sobrecarga y dolor, estaba a punto de convertirse en su herramienta más poderosa, una sonda de diagnóstico más precisa que cualquier equipo multimillonario que los ingenieros habían utilizado en las últimas semanas. Lía comenzó a caminar lentamente alrededor del Ícaro. Su mano derecha flotaba a pocos centímetros del fuselaje, sin tocar, sintiendo las vibraciones minúsculas que recorrían el metal. Sus pasos eran deliberados, cada movimiento calculado. Los ingenieros, Arthur y su padre, todos observaban en un silencio hipnótico. Era como una directora de orquesta dirigiendo una orquesta invisible, escuchando cada instrumento, cada nota, en busca de la disonancia que arruinaba la sinfonía. Para ellos era un espectáculo extraño. Para ella era un proceso metódico de eliminación, un mapa sónico que la llevaría directamente al corazón del problema que nadie podía encontrar. Recorrió el ala, el cuerpo principal, la cola. Su expresión era de pura concentración, el rostro impasible, traicionando solo la intensa actividad cerebral detrás de sus ojos. Entonces se detuvo, cerca del compartimento de aviónica, bajo la panza del jet. Se arrodilló en el suelo frío, la mano aún flotando sobre una placa de acceso específica. Inclinó la cabeza, los auriculares dirigidos hacia ese punto, y allí estaba, el sonido. Aquel zumbido irregular, la resonancia armónica que había detectado desde lejos, ahora era claro y distinto, un pulso eléctrico enfermizo que contaminaba todo el sistema. Lía se levantó y con la misma calma caminó hacia el señor Fernández. Se quitó los auriculares, el sonido del mundo real volviendo abruptamente. No dijo nada. Simplemente señaló la placa de acceso bajo el avión y luego le mostró la tablet una vez más. En la pantalla, el diagrama detallado de la pieza que había diseñado brillaba. Un aislador de frecuencia armónica. Era una pieza pequeña, de diseño simple, pero su función era genial. No intentaría arreglar el componente defectuoso, sino neutralizar su efecto secundario, un enfoque completamente innovador. El señor Fernández tomó la tablet, sus ojos de ingeniero experimentado recorriendo el proyecto. Un ceño de escepticismo inicial en su frente se deshizo lentamente, siendo reemplazado por una expresión de puro asombro. La lógica era impecable. La solución no estaba en ningún manual, no era parte de ningún protocolo de reparación. Era el tipo de pensamiento lateral de salto intuitivo que separaba la competencia de la genialidad. Miró de la pantalla a la niña y por primera vez no vio a una niña autista. Vio a una ingeniera
quizás la más brillante que había conocido en toda su vida profesional. Otros ingenieros comenzaron a acercarse, curiosos por el silencio de su jefe. Se agolparon alrededor de la tablet y un murmullo de admiración recorrió el grupo. Esto podría funcionar, dijo uno de ellos, incrédulo. La resonancia crearía un pulso electromagnético fantasma, engañando a los sensores. Por eso no aparece en los diagnósticos. Otro añadió, y esta pieza, la forma en que aísla la frecuencia, es teóricamente perfecto. ¿Por qué nunca pensamos en esto? El respeto en sus voces era palpable. La marea estaba cambiando. El desprecio se estaba transformando en admiración. Arthur Sterling observaba la escena desde lejos, una mezcla de furia y una nueva, incómoda sensación de duda comenzando a corroer su arrogancia. Esperaba un fracaso rápido y humillante. En cambio, estaba presenciando a su equipo de expertos, hombres a los que pagaba una fortuna, mirando a la hija de un mecánico con la reverencia que normalmente reservaban para los pioneros de la aviación. Algo estaba sucediendo, algo que él no controlaba, y la sensación lo dejaba profundamente inquieto. El desprecio en su rostro comenzó a dar paso a una máscara de incredulidad y nerviosismo. El señor Fernández se giró hacia Lía, la tablet aún en sus manos, como si fuera un artefacto precioso. Se dirigió a ella no como a una niña, sino como a una colega. ¿Dónde fabricamos esto?, preguntó él, su voz llena de un respeto recién descubierto. Lía simplemente señaló el taller de mecanizado en la esquina del hangar, un lugar equipado con las mejores máquinas de fabricación de piezas del mundo. Luego, tocó la pantalla, especificando el material exacto. Una aleación de cobre y tungsteno con propiedades de aislamiento específicas. Su precisión era absoluta. El ingeniero jefe no dudó. Se giró hacia su equipo. «Han oído. Quiero esta pieza fabricada exactamente como está en el proyecto. Usen la máquina CNC. Prioridad máxima. Muévanse». El equipo, ahora energizado y con un propósito claro, corrió hacia el taller. Había una nueva dinámica en el hangar. La jerarquía de poder se había invertido. Ya no era el dinero de Arthur Sterling el que daba las órdenes, sino la lógica silenciosa de una niña de 12 años. Ella era el nuevo centro de gravedad de aquel universo, y todos orbitaban alrededor de su brillante solución. Marcos observaba todo con lágrimas en los ojos. El orgullo que sentía era tan inmenso que dolía. Siempre supo que su hija era extraordinaria, pero ver al mundo, aunque fuera solo aquel pequeño mundo dentro de un hangar, finalmente reconocer su genialidad, era una validación que ni siquiera sabía que necesitaba. Vio la transformación en los rostros de los ingenieros, el respeto en sus gestos, la forma en que ahora se movían para cumplir las órdenes de Lía. Su hija no solo estaba arreglando un avión, estaba rompiendo barreras, destruyendo prejuicios con la fuerza silenciosa de su inteligencia. La etapa de desarrollo del conflicto llegaba a su fin, no con una explosión, sino con el zumbido de una máquina de mecanizado comenzando a trabajar. La apuesta todavía estaba en el aire, las consecuencias del fracaso aún eran terribles, pero el momento de la humillación había pasado. Ahora reinaba una atmósfera de expectación y esperanza. La niña que había sido el objetivo del desprecio de un hombre arrogante se había convertido en la líder improbable de un equipo de élite. El escenario estaba preparado para el clímax, el momento de la verdad en que la pieza diseñada por su mente genial sería puesta a prueba, decidiendo el destino de todos. El zumbido agudo de la máquina de mecanizado cesó, y el silencio que siguió fue aún más denso y pesado que antes. Cada persona en el hangar contuvo la respiración. Colectivamente, los ojos fijos en la puerta del taller. Momentos después, uno de los ingenieros más jóvenes emergió, caminando con una solemnidad inusual.
En sus manos, que sostenía como si llevara una reliquia sagrada, estaba la pequeña pieza de metal. Bañada por la luz fría del hangar, la aleación de cobre y tungsteno brillaba con un tono cálido, casi orgánico. Era minúscula, casi insignificante en comparación con la vastedad del Ícaro, pero todos allí sentían que el destino de aquella máquina colosal reposaba en aquel pequeño objeto. El ingeniero no se dirigió a su jefe, el señor Fernández, ni a ningún otro superior. Caminó directamente hacia Lía. Con un respeto que rozaba la reverencia, le extendió la pieza. Todas las miradas convergieron en ese punto, el centro del universo en ese instante. Lía no tocó la pieza. Se inclinó, sus ojos examinando cada milímetro de la superficie, cada curva, cada ángulo. Comparaba el objeto físico con el proyecto perfecto que existía en su mente. El silencio se alargó por un tiempo que pareció una eternidad, la tensión convirtiéndose en una fuerza física, palpable, que presionaba el pecho de todos los presentes. Finalmente, tras su inspección silenciosa, Lía levantó la cabeza y dio un único y decisivo asentimiento. Aquel simple gesto liberó el aire de los pulmones de todos. Era la aprobación. Era la señal para proceder. El señor Fernández, que observaba con el corazón en un puño, sintió una ola de alivio y adrenalina. Tomó la pieza con el cuidado de un cirujano y se giró hacia su equipo. «Herramientas. Vamos a instalar exactamente como ella indicó». Ya no había dudas en su voz, solo la determinación de ejecutar la visión de aquella niña con la máxima precisión, pues ahora entendía que era un privilegio ser parte de aquel momento histórico. Dos ingenieros, liderados por el señor Fernández, se deslizaron bajo el fuselaje del Ícaro, abriendo la placa de acceso que Lía había identificado. La luz de sus linternas reveló un enredo de cables y circuitos, un laberinto de tecnología donde el fantasma del fallo se escondía. Lía se arrodilló al borde del compartimento, su mirada atenta supervisando cada movimiento. Su presencia era la de una directora de orquesta, asegurando que cada nota se tocara perfectamente. Los hombres, veteranos con décadas de experiencia, seguían la orientación de sus ojos, sintiéndose como aprendices ante un maestro. La jerarquía había sido completamente redefinida por la pura fuerza del intelecto. Con una delicadeza extrema, el señor Fernández posicionó el aislador de frecuencia en el punto exacto del sistema. Lo encajó sobre el nudo de circuitos que Lía había diagnosticado. Hubo un clic suave, pero audible en el silencio del hangar. Un sonido de finalidad, de una pieza encontrando su lugar de derecho. Fue como cerrar la última página de un libro complejo o colocar la pieza final en un rompecabezas imposible. La pieza estaba instalada. No había nada más que hacer, ninguna teoría que discutir. El momento de la verdad había llegado y lo único que quedaba era probar la solución para el triunfo o para la ruina completa. Desde lejos, apoyado en la pared del hangar para que nadie viera sus manos temblando, Arthur Sterling observaba. Su fachada de arrogancia se había desintegrado, reemplazada por una máscara pálida de ansiedad. Cada movimiento de aquel equipo, cada gesto de aquella niña, era un martillazo en su ego. Había apostado su avión, su símbolo de estatus, en una explosión de ira, seguro de que la humillación sería la conclusión inevitable. Pero ahora, viendo la lógica metódica, el respeto de los ingenieros, una semilla de duda aterradora brotaba en su pecho. ¿Y si ella tenía razón? La posibilidad era un abismo abriéndose a sus pies. Con la pieza en su lugar, los ingenieros retrocedieron, cerrando el compartimento. Se levantaron y miraron a Lía, esperando su próxima instrucción. Todo el poder de decisión estaba en sus manos. Lía, por su parte, se irguió y, sin dudarlo, comenzó a caminar hacia la escalera de acceso a la cabina del Ícaro. Cada paso pequeño y deliberado
resonaba en el suelo pulido, un sonido solitario en medio del silencio absoluto. Era la marcha de una reina acercándose a su trono, una caminata que separaba la teoría de la práctica, el diagnóstico de la cura. Todos los ojos la siguieron, hipnotizados por su calma sobrenatural. Su padre, Marcos, sintió el corazón latir descontroladamente contra sus costillas. Quería correr hacia ella, abrazarla, decirle que no importaba el resultado, pero permaneció inmóvil, sabiendo que aquel momento le pertenecía enteramente a ella. Veía a su hija, pequeña y tantas veces incomprendida por el mundo, caminar para enfrentar un desafío que había derrotado a los mejores. Era una mezcla de terror y un orgullo tan abrumador que casi lo asfixiaba. Cerró los ojos y envió una plegaria silenciosa, no por la victoria, sino por la fuerza de su hija, para que soportara lo que viniera a continuación. La tensión en Mindlsinus, el hangar era máxima. El aire estaba tan cargado de electricidad que parecía a punto de chispear. El futuro de Marcos, la reputación de un equipo de élite y la posesión de un jet de $100 millones, todo dependía de la acción de una niña de 12 años. Si el avión no encendía, la humillación sería completa y el castigo de Arthur rápido y cruel. Si encendía, sería el mayor giro de los acontecimientos que cualquiera de ellos hubiera presenciado jamás. Una historia que contarían a sus nietos, la leyenda de la niña silenciosa que domó al Ícaro con la fuerza de su mente. Lía puso el pie en el primer escalón de la escalera. Cada paso era firme, resuelto. No miró hacia atrás, no buscó la aprobación de su padre ni la reacción de Arthur. Sus ojos estaban fijos en su objetivo, el panel de control. Aquel era su campo de batalla, el lugar donde el lenguaje de los botones y las luces hablaba más alto que cualquier palabra de duda o de escarnio. Ya no era una niña indefensa, era una fuerza de la naturaleza. Una mente brillante, a punto de reclamar su poder en un mundo que la había juzgado mal desde el principio. Subió cada escalón, no por el avión, no por la apuesta, sino por cada vez que fue subestimada e ignorada. Aquel era el paso final, no para demostrar su valía a los demás, sino para reafirmarse a sí misma que su mente era su superpoder. El viaje de ella es un recordatorio para todos nosotros de que el potencial puede encontrarse en los lugares más inesperados. Entró en la cabina y se sentó en la silla del piloto, que la engulló por su tamaño. Por un momento, la imagen fue casi cómica. Una niña pequeña ante un panel de control que parecía sacado de una nave espacial. Pero entonces extendió las manos y sus dedos flotaron sobre los interruptores con una familiaridad y confianza que disiparon cualquier duda. Para Lía, aquel panel no era intimidante, era un teclado, y estaba a punto de tocar la melodía de la resurrección. Sus ojos escanearon los instrumentos. La calma en su rostro era un contraste absoluto con la tormenta de emociones que se agitaba fuera de la cabina. Lía encontró el interruptor principal del sistema eléctrico. Su mano, pequeña y firme, se movió con una gracia fluida. No dudó. No hubo un segundo de vacilación. Su dedo índice se posó sobre el interruptor. Fuera de la cabina, todos contuvieron la respiración. Algunos incluso cerraron los ojos, incapaces de mirar. El mundo entero pareció detenerse, congelado en ese instante suspendido. Entre el fracaso catastrófico y el triunfo milagroso, el destino de todos en aquel hangar reposaba en la punta del dedo de aquella niña silenciosa que estaba a punto de cambiarlo todo para siempre. Con un movimiento suave y deliberado, accionó el interruptor. Por un segundo no pasó nada, un silencio mortal, hueco y absoluto. El corazón de Marcos se desplomó. El rostro de Arthur Sterling comenzó a contraerse en una sonrisa de victoria cruel. Aquel segundo de silencio fue la forma más pura de tortura, pero entonces
Un sonido suave, un bip electrónico. Cortó el aire. Luego otro y otro. Las luces del panel de control parpadearon, una a una, volviendo a la vida como estrellas naciendo en la oscuridad de la cabina. Las pantallas de cristal líquido se encendieron, inundando el rostro de Lia con una luz azulada. Una cascada de diagnósticos de sistema comenzó a desplazarse, y junto a cada ítem, la palabra online aparecía en letras verdes y brillantes. Sistemas de navegación online, sistemas de vuelo online, sistemas eléctricos estables, una sinfonía de confirmación. Cada luz, cada palabra en la pantalla era un testimonio del éxito de su solución. El fantasma había sido exorcizado. La máquina estaba respondiendo, curada de su misteriosa enfermedad por la lógica impecable de la niña que la comprendía. Entonces, el sonido comenzó. No fue la explosión ruidosa de una ignición forzada. Fue algo mucho más puro, un zumbido bajo, suave y perfectamente estable, que creció en volumen hasta convertirse en un ronroneo poderoso y constante. Era el sonido de la salud, de la perfección mecánica. El motor del Ícaro giraba con una suavidad que los ingenieros jamás habían oído. El sonido que Lia oía en su cabeza, la vibración armónica corregida, ahora era la realidad, resonando por el hangar. Era el sonido de la victoria, el sonido de un genio silenciando para siempre la voz de la arrogancia. Un silencio estupefacto se apoderó del hangar, roto solo por el sonido perfecto y continuo del motor del Ícaro. Nadie se movió, nadie se atrevió a hablar. Los ingenieros miraban el avión con los ojos desorbitados, las bocas entreabiertas en puro asombro. No solo estaban presenciando una reparación exitosa, estaban presenciando lo imposible hacerse realidad ante sus propios ojos. Aquel sonido suave y constante era la prueba irrefutable de que habían sido superados, no por un rival o por una tecnología superior, sino por la mente brillante de una niña que el mundo había decidido descartar. El sonido perfecto del motor del Ícaro llenó el hangar por un largo minuto más, un himno a la genialidad de Lia. Entonces, el silencio aturdido se rompió, no por una orden o una exclamación, sino por el sonido de dos manos aplaudiendo. Era el señor Fernández, el ingeniero jefe, que miraba la cabina del piloto con lágrimas en los ojos. Su aplauso solitario fue rápidamente acompañado por otro ingeniero y luego por uno más, hasta que todo el hangar estalló en una ovación atronadora y espontánea. El aplauso no era para Arthur Sterling o su máquina cara, era para la niña silenciosa en la cabina, la David que había derribado al Goliat del prejuicio con la fuerza de su mente. Arthur Sterling permaneció paralizado, la onda sonora de los aplausos pasando por él sin que la registrara. Solo podía oír el zumbido del motor, un sonido que representaba su derrota absoluta. No había sido superado por un rival en los negocios, ni por un competidor más astuto. Había sido derrotado y humillado por su propia arrogancia, personificada en la victoria de una niña que había descartado como insignificante. La vergüenza que lo inundó era un sentimiento nuevo y abrumador, un ácido que disolvía los cimientos de su ego, dejándolo hueco y expuesto por primera vez en su vida. Aquel sonido perfecto era el requiem para el hombre que solía ser. Lia emergió de la cabina, descendiendo las escaleras con la misma calma con la que había subido. Los aplausos disminuyeron y cesaron. Cuando pisó el suelo, como si su presencia silenciosa exigiera respeto, no sonrió ni hizo ningún gesto en reconocimiento a la ovación. Para ella, la euforia era irrelevante. El rompecabezas estaba resuelto. El sistema estaba en armonía. Esa era su recompensa. Caminó directamente hacia su padre, tomó su mano y se acurrucó a su lado. Marcos la abrazó con fuerza, el cuerpo temblando de orgullo y alivio, susurrando en su cabello cuánto la amaba y lo brillante que era, las únicas palabras que le
importaban a ella. Con pasos que parecían pesar 1 tonelada cada uno, Arthur Sterling se movió, cruzó el espacio que los separaba de Leah y Marcos, y por primera vez su figura imponente parecía encogida, curvada por el peso de su recién descubierta humildad. Se detuvo frente a ellos, y el silencio volvió, ahora cargado de una expectativa diferente. Ya no se trataba del avión, sino de la redención de un hombre. Sus ojos, antes fríos y cortantes, ahora estaban nublados, repletos de un remordimiento profundo y doloroso. Miró a la niña, viéndola realmente por primera vez, no como un diagnóstico, sino como una persona. «Yo pido disculpas». Su voz salió ronca, casi un susurro, despojada de toda su antigua autoridad. Se dirigió primero a Leah. «Fui cruel, arrogante y ciego. No hay excusa para mis palabras ni para la forma en que te traté. Eres extraordinaria». Luego se giró hacia Marcos con la mirada suplicante. «Y a ti, te pido perdón por haber puesto tu sustento en riesgo. Por mi ego». Estaba equivocado, completamente equivocado. La confesión era pública, la humillación autoimpuesta, pero necesaria. Era el primer paso para salir del abismo en el que él mismo se había arrojado. Fiel a su palabra, levantó una carpeta de cuero que un asistente le entregó discretamente. Dentro estaban los documentos de transferencia de propiedad del Ícaro. «Una apuesta es una apuesta», dijo, la voz aún temblorosa. «Es tuyo». Le extendió la carpeta a Leah. El jet de 100 millones de dólares, el premio final, estaba siendo ofrecido. Para cualquier otra persona sería el momento del triunfo supremo, la victoria material sobre el opresor. Pero Leah no era cualquier otra persona. Su mente operaba en un plano diferente, donde el valor de las cosas se medía por un criterio completamente distinto. Leah miró la carpeta, luego el gigantesco avión, y finalmente el rostro quebrado de Arthur Sterling. No demostró alegría ni codicia. En cambio, una expresión de profunda contemplación se apoderó de sus facciones. Soltó la mano de su padre, tomó su tablet, y con una serenidad que era su sello distintivo, sus dedos comenzaron a deslizarse por la pantalla. El único sonido en el hangar era el leve toque de sus dedos en el cristal, cada toque componiendo el mensaje que sería el golpe final, no de venganza, sino de una sabiduría y compasión que Arthur jamás podría haber previsto en sus peores pesadillas. Cuando terminó de escribir, giró la pantalla para que Arthur pudiera leer. Las palabras simples y directas brillaban en la oscuridad del hangar, cargando un peso mayor que todo el metal de aquella aeronave. El mensaje decía: «Los aviones son muy ruidosos. Usa el dinero para crear una fundación que ayude a otros niños como yo a construir sus propias invenciones». No era un rechazo del premio, sino una redefinición completa de su valor. No quería su riqueza. Exigía que él usara esa riqueza para convertirse en un hombre mejor, para crear oportunidades donde antes solo había sembrado desprecio. Arthur leyó el mensaje 1, 2, 3 veces. Si la victoria técnica de Leah había roto su ego, su generosidad ahora destrozaba su corazón. Este era el acto que lo silenció para siempre. No fue derrotado, fue transformado. La arrogancia fue reemplazada por un propósito. Las lágrimas que contenía finalmente rodaron por su rostro, no de vergüenza, sino de una catarsis abrumadora. Miró a aquella niña y comprendió que no solo había arreglado su avión, le había dado una segunda oportunidad, un camino hacia la redención. Asintió lentamente, incapaz de hablar. Aquel era un nuevo comienzo. Lo que Leah realmente conquistó aquel día no fue la aceptación de los demás o un premio millonario, sino la certeza inquebrantable de que su propia fuerza, su manera única de ver el mundo, era el mayor premio de todos. Nos enseñó que la verdadera genialidad a menudo reside donde menos se espera y que la mayor sabiduría es saber escuchar, incluso a aquellos que no usan palabras. Si el
Viaje de Lía tocó tu corazón y te inspiró a mirar más allá de las apariencias. Comparte esta historia y continúa con nosotros, suscribiéndote al canal, porque juntos seguiremos dando voz a héroes silenciosos que cambian el mundo.